Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes en sus hogares un nuevo contenido de salud. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa y que moviliza a toda la sociedad, sobre todo a los padres, porque vamos a enfocarnos hoy en los niños y todo esto que acontece, COVID y dengue. ¿Sí? Una co-circulación que nos preocupa muchísimo y por eso vamos a abordar este tema esta noche en Foro Médico con profesionales avisados, como siempre. Es gente muy preparada, como estamos acostumbrados a invitar. Así que ya los voy a saludar. Nos acompañan la doctora María José Sánchez, ella es infectóloga infantil, y la doctora Viviana De Gea, de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya la saludo. ¿Qué tal, doctora María José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer estar acá contigo y gracias por la invitación. Un gusto, un gusto. Gracias por aceptar la invitación, por sobre todas las cosas. Doctora Viviana De Gea, también, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto siempre compartir contigo. Buenas noches, doctora María José. Realmente un placer estar en compañía de tan excelente profesional. Y bueno, doctora, siempre la convocamos en esta época. Cuando hay algún brote, nosotras la estamos llamando. La doctora Viviana De Gea es de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Quiero arrancar con ella un poquito para tener un panorama de lo que está pasando, porque hay como una especie, digamos, de relajo social también en cuanto a lo que tiene que ver con lo que tenemos que hacer como tarea nosotros los ciudadanos para evitar la propagación de esta enfermedad. No sé si es una impresión mía o cuál es la mirada que tienen ustedes desde el ministerio. Probablemente lo que estemos viendo es una especie de, ya es algo esperado que en esta época haya dengue. El año pasado nos tocó chikungunya, entonces como que tal vez las personas piensen o pensemos que esto es algo que naturalmente debemos vivir y pasar. Es verdad que nosotros somos un país endémico para las arbovirosis, que es el nombre que tienen las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Ciertamente tuvimos una intensa epidemia de chikungunya el año pasado. Eso, de hecho, todavía no se ha cortado la circulación. Si bien actualmente predomina la circulación del virus dengue, todavía tenemos regiones del país donde existe una circulación de virus chikungunya. Eso significa que hay personas que se siguen enfermando. Entonces es importante recordar que no necesariamente por estar en Paraguay tiene que haber epidemias, depende muchísimo de nosotros. No es el único factor, pero es sumamente importante que tengamos la conciencia de que el mosquito vive en torno a las personas. ¿Por qué? Porque básicamente se cría en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y realmente depende mucho de lo que nosotros podamos hacer, no solamente en nuestras casas, sino también en nuestros entornos de trabajo, educativos, recreativos, para poder eliminar o evitar incluso la aparición de los criaderos de los mosquitos. Esto es cíclico. No obstante, tuvimos como un impasse una vez que vino el COVID y yo creo que se debió a que estábamos aislados, ¿no es así? Y eso es lo que se postula en todo el mundo, sobre todo obviamente en las regiones como las nuestras, donde estas enfermedades son endémicas. Como decía, el mosquito vive en torno de las personas. Si las personas están quietitas, no se desplazan, no se movilizan, entonces el mosquito tampoco tiene de dónde alimentarse y por supuesto al no haber personas enfermas, no puede llevar la enfermedad de una persona a otra. Eso es lo que probablemente haya ocurrido con la pandemia, como mencionas. Y el clima también que contribuye, obviamente. Sí, esta es una enfermedad típica de climas como los nuestros, ¿sí? Entonces se favorece mucho por el calor, hace que las larvas crezcan más que las larvas, que los huevos eclosionen más rápido, en periodos de días más cortos. Las lluvias, que bueno, ahora hace unos días no hay, pero las lluvias hacen esta acumulación de agua donde ellos pueden poner sus huevos, entonces criaderos. Exactamente, eso obviamente favorece, no es muy fácil para nosotros porque rápidamente van apareciendo nuevos criaderos de estos mosquitos. Totalmente. Bueno, doctora María José Sánchez, ¿qué pasa con los niños? Bueno, con el dengue pasa que no se enfermaron de dengue muchos niños y son más susceptibles a adquirir la enfermedad. Y así como dijo la doctora también,
al haber más personas enfermas, el mosquito también transmite la enfermedad a otros lugares. Los niños, al ser más pequeños, al no poder expresar muchas veces síntomas como dolor abdominal, solamente te hablan de irritabilidad y uno tiene que estar atento a esta enfermedad en este momento. Pueden pasar muchas cosas, podrían ser porque los síntomas son muy similares a cualquier infección viral en un primer momento. Un niño viene por fiebre y en 24 a 48 horas ya se están presentando otros síntomas como decaimiento del estado general, irritabilidad, vómitos, disminución de la diuresis, que podría ser porque no tiene una adecuada ingesta por vía oral. Los pacientes se deshidratan muy rápido, en el caso de los niños más pequeños sobre todo. Y también en niños que probablemente tengan algunas enfermedades asociadas, que son las famosas enfermedades que escuchamos como comorbilidades. Pueden ser niñitos que tienen ya diabetes, algunas enfermedades reumatológicas, que estén con defecto en la inmunidad. Pueden ser niños que viven con el VIH, niños que tienen también enfermedades como el cáncer. Entonces son más susceptibles a presentar tal vez algún cuadro más grave. El dengue es una enfermedad que es multisistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede afectar a varios órganos del cuerpo. Existe 4 serotipos, que es lo que escuchamos siempre, del DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. No significa que existen 4 enfermedades. Estos mismos serotipos producen una misma presentación clínica básicamente. ¿Y por qué se las clasifica de esa manera entonces? La clasificación es para que nosotros sepamos, ¿verdad? Existen motivos muy importantes para saber también esta clasificación, por qué existe. Porque el genio de algunos serotipos también es diferente. Algunos de ellos pueden ser más graves o no. Y también porque nosotros podemos desarrollar 4 veces la enfermedad. 4 veces. Ay, yo Sí, 2 recién. Sí, Que me quedan sí, 2. pues estarías susceptible a los otros 2 virus, ¿verdad? Qué horror, qué horror. Perdón, a los otros 2 serotipos. Sí. No. Entonces, cada vez que tenemos dengue, nosotros ya tenemos defensa para ese tipo de serotipos y no lo vamos a tener más probablemente. Y estamos susceptibles porque hace varios años que, más o menos 2 a 3 años, la última vez que tuvimos un brote. Y Chikungunya fue anteriormente, el sí, año pasado. Entonces, los niños están susceptibles, hay adultos jóvenes también susceptibles que van transmitiendo la enfermedad, ¿verdad? Claro. Y los niños prácticamente es como que no tuvieron esa inmunidad de rebaño que tuvimos nosotros en las grandes epidemias, creería yo, ¿no? Es un poco así, por eso es que estamos tan impactados con los niños. Sí, porque probablemente vos y yo ya tuvimos el DEN Claro. 2 y no lo vamos a tener y no le vamos a contagiar, no vamos a ser el vehículo del virus. O sea, porque los mosquitos pues son hematófagos y las mosquitas necesitan sí o sí alimentarse de sangre para poder nutrir a los huevos que van a depositar y que necesita esa su fuente de alimento para producir sus huevitos, ¿verdad? Entonces, y al venir a chuparnos sangre y que nosotros estemos enfermitos, lleva el virus, o sea, el mosquito lleva el virus a otras personas sanas. Vamos a hablar también de eso, de los cuidados que tenemos que tener una vez que estamos infectados en casa. Porque hay veces que creemos que si nos pica no tenemos nosotros que también aislarnos, y creo que todo eso también, al igual que el COVID, y vamos a hacer el paralelismo también entre COVID y dengue, que hay como una especie de confusión también muchas veces en el sentido que los papás le llevan por un tema, resulta que es otro, o pueden tener una coinfección. ¿Me permiten? Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Voy a hacer la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este segmento. Corte brevísimo y enseguida regresamos.